Habitando el vacío. Un programa de psicología para que te interrogues, te cuestiones y así decidas cómo quieras habitar tu vida. Siempre construyendo en la dirección real de tus sueños. Dirige y presenta Irene Poza. Buenos días. Un jueves más emitiendo en directo desde Uniradio Jaén en el campus de Las Lagunillas de la Universidad de Jaén. Os cuento que hoy vamos a tener dos entrevistas. La primera vía telefónica con Laia Solé, porque queremos que nos presente su libro que lleva por título Adiós al hambre emocional. Y en segundo lugar tenemos aquí, que está junto a mí, Julia Cañero. Ella es antropóloga y pues nos va a hablar de toda esta iniciativa nueva, modelos de crianza. Colabora con las asociaciones Mamateta y Petra. Pues cuando estamos al otro lado del teléfono tenemos a Laia Solé. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, Laia, le cuento a nuestros oyentes que me puse en contacto contigo a través, venía yo de viaje hacia Linares Baeza, que es donde me suelo bajar, y me crucé con esta librería, ¿no?, que suele haber en las estaciones, y cogí este libro tuyo que me llamó la atención mucho, la portada, Adiós al hambre emocional. Uh-huh. En este momento, ¿no?, donde empieza el buen tiempo y todas las personas empezamos como a reflexionar qué pasa con nuestro cuerpo, que tenemos que empezar a vislumbrarlo más. Uh-huh. Bueno, cuéntame, porque leía, ¿no?, tu faceta, de qué recorrido has hecho en el mundo del crecimiento personal, que me imagino que te ha llevado, ¿no?, a poder ponerle conciencia a todo este mundo de la alimentación. Uh-huh. Sí, efectivamente. Bueno, viví gran parte de mi vida adulta pues con una sensación de vacío, de incertidumbre, de malestar interno, y que intentaba llenar con cosas que no eran la respuesta, con todo tipo de parches, entre ellos comida. Entonces, con el tiempo fui viviendo un proceso más de autoconocimiento y me di cuenta que mi ansiedad por comer, mi hambre insaciable, mi hambre a todas horas, no tenía nada que ver con la comida, sino que era aquello que yo veía, ¿no? Los kilos de más, las dietas, las soluciones, la comida saludable. Todo esto está muy bien, pero realmente mi problema no era ni de fuerza de voluntad ni de adicción a la comida, era de gestión emocional y de falta de conciencia. Una paradoja, ¿no?, que en este momento actual donde, en Europa tenemos tanto acceso a la comida y que estemos en esta lucha constante con el sobrepeso. Sí, efectivamente es la enfermedad de la opulencia, ¿no?, que le llaman. Parece que en las sociedades donde tenemos tanto de todo, perdamos ese contacto con la valoración de la comida, ¿no?, el agradecimiento incluso, y pase a ser un problema. Y qué interesante, ¿no?, esto cuando hablas del vacío. Veía en tu Instagram, ¿no?, que aparece con el nombre de Hambre de Amor. Uh-huh. Yo como psicóloga que soy en terapia, la verdad que es como algo frecuente, ¿no?, que la gente trae la insatisfacción con la imagen corporal, y siempre en ese trabajo que vamos hilando, pues aparece el vacío y de las diferentes formas, las diferentes adicciones que vamos encontrando para encaminarlas. También yo a veces siento, ¿no?, que hablas en tu libro de ello, hay tantos modelos y tantas cosas a nuestro acceso de información que es como que nos confundimos, ¿no?, cómo hacerlo. Y esto es lo que me ha parecido muy interesante de tu libro también, ¿no?, porque vas como dando como unas pautas para que la gente se cuestione, se pregunte y vaya creando su propia forma autónoma. Efectivamente, Irene, porque el mundo de la dietética, de la nutrición, es una ciencia en constante contradicción. Lo que antes era una aberración, hoy es lo mejor, ¿no? Antes los huevos eran los malos de la película, ahora se ha demostrado que se pueden comer cada día si quieres. Entonces, claro, tenemos tanta información, vivimos en la era de la información y especialmente en el tema de la alimentación, que estamos en contradicción constante. Ya ni qué decir de las dietas, ¿no?
y de los métodos de adelgazamiento, de teorías alimentarias. Entonces esto nos crea una ansiedad mental que la misma ansiedad nos hace comer más. Entonces la propuesta es volver un poco al cuerpo. El hambre es una respuesta fisiológica, es física, no es mental. Por supuesto que la información nos podrá ayudar a alimentarnos mejor, con más conciencia, pero devolvamos al cuerpo la función del hambre. Esta función no le pertenece a la mente. Y no es que sea la mala de la película, la mente, pero es como el típico director que tiene que desarrollar muchas funciones que no le corresponden y con lo cual no las hace bien. Pues lo mismo pasa con la mente y la comida. La función le pertenece al cuerpo, a las sensaciones de hambre, a las sensaciones de saciedad, los sentidos físicos, la vista, el olfato, el tacto, son los que nos han permitido sobrevivir. Cuando vemos un alimento en mal estado, por el color, por el olor, por la textura, esto nos advierte de que nos puede sentar mal, con lo cual no nos lo comemos. Entonces la idea es volver a conectar con la sabiduría del cuerpo, que es la que nos ha permitido sobrevivir desde el primer Homo sapiens sapiens, y no hacerle tanto caso a la mente, ni a las modas, ni a las teorías que están constantemente cambiando y solo crean más confusión que otra cosa. Sí, Laia, y leía en tu libro, en la página 41, concretamente sobre el peso ideal, porque vaya también las referencias, ¿no?, que percibimos desde afuera y lo encontradas que están, ¿no? Me parecían esas líneas muy bonitas que escribía. Eso es, de nuevo, otorgamos la medida ideal de nuestro cuerpo a elementos externos, a la báscula, al índice de masa corporal, a un experto que nos dice que nuestro peso ideal es X. Esto no puede ser así. Cada uno y a cada una le corresponde encontrar cuál es tu peso ideal. Y el peso ideal es el estado natural en el que mejor te puedas encontrar. Es decir, medidas como ¿qué energía tengo? ¿Cómo me siento? ¿Me siento ligera? ¿Me siento hinchada? ¿El cuerpo me pesa? ¿Es como si llevase una mochila de 20 kilos encima? Esto determina, son medidas más fidedignas de tu peso ideal. No lo pueden marcar ni modelos anoréxicas, ni fotos de revistas retocadas con Photoshop. De nuevo, volver a nuestro cuerpo y también teniendo en cuenta las circunstancias personales, porque lo idealizamos mucho, ¿no? Muchas personas a las que acompaño me vienen con el objetivo de regresar al peso que tenían cuando tenían 20 años. Si has tenido 3 hijos, si tu estilo de vida ha cambiado, obviamente este peso ideal también ha cambiado. Entonces también un poco de realismo y, sobre todo, aceptación. Aceptación de lo que tienes ahora, de ese cuerpo que tienes ahora, y por supuesto que es legítimo querer tener un peso mejor, un cuerpo que te guste, por supuesto, pero no intentes conseguirlo a través de la lucha, del rechazo ni del machaque, porque ese mismo cuerpo que tienes ahora va a ser ese mismo cuerpo que vas a tener idealmente cuando lo consigas. Es que es curioso cómo las personas necesitamos o estamos en una búsqueda de sentirnos particulares, exclusivos, y sin embargo intentamos como alcanzar modelos que están ahí que son como muy estándar. Sí, y esto pesa mucho, nunca mejor dicho. Por mucho que seamos como más conscientes, tenemos mucha carga, especialmente las mujeres, ¿no?, de perseguir esos ideales de belleza muy alejados de lo que somos nosotras muchas veces, y realmente estamos desatendiendo otras cosas que son la belleza real. La belleza verdadera no tiene nada que ver con un tamaño ni con el diámetro de tu cintura. Si acaso, eso se manifestará como consecuencia. Te sentirás más guapa, te sentirás más en forma, pero empieza por dentro, empieza por amarte, conocerte, aceptarte y tratarte como lo harías con la persona que más quieres en el mundo. En tu libro destaco, ¿no?, el capítulo 3, que tiene por título La causa número 1 del hambre emocional y del sobrepeso.
Cuéntanos un poquito sin destriparnos el libro, como las películas. Sí, voy a hacer un poco de spoiler, pero bueno. Sí, un poquito. Claro. Solo para abrir sí, como aperitivo. Sí, exacto. Pues, bueno, la causa número 1 del sobrepeso y del hambre emocional, paradójicamente, son las dietas. Toda dieta, que antes se llamaba régimen, implica control, implica prohibición, implican listas de alimentos prohibidos, alimentos permitidos, alimentos que engordan, alimentos que adelgazan. Y en general no vivimos la restricción y la prohibición como algo positivo, al contrario. Lo que nos prohíben, lo que nos digan que tenemos que hacer, nos genera estrés a nivel interno. Sí, además yo siempre digo en terapia, ¿no? Digo, tú dile a un hijo, si quieres que haga algo, prohíbeselo. Dile que no puede estudiar y verás cómo estudia. Dile que no se puede comer las manzanas y verás cómo se las come. Exacto, y seguimos así de adultos. Sí. Así que la vía del control, la restricción no es el camino, porque esto es lucha y, como decía antes, genera estrés, el precursor de la ansiedad, como bien sabrás, y esto, como intentamos acallar la ansiedad comiendo y luego comemos de más, porque lo que nos lleva a comer no es el hambre física, sino es la restricción y la prohibición, y entramos en ese círculo vicioso de empiezo y no puedo parar. Es como si los oyentes piensan cuando han estado a dieta, cuando no han podido comer pan, no han podido comer pasta, no han podido comer chocolate, te vuelves mucho más sensible a estos alimentos, los ves por todas partes, ¿no? Te persiguen. No es la vía. Sí, también, ¿no? Y las diferentes emociones que a veces las confundimos y no las podemos identificar y simplemente las tapamos, ¿no? Comiendo. Sí, este es el otro gran temazo, ¿no? Como en general no sabemos gestionar esas emociones desagradables, que no negativas, sino desagradables, que nos cuesta sostener, pues ya desde pequeñitos seguro que todos podemos recordar momentos en que estábamos llorando y los adultos, venga, no llores, va, que las niñas guapas no lloran, toma una piruleta o toma unas galletitas. Ya estamos haciendo primeras conexiones entre, primero, sentir esto no está bien, hay que cortarlo. Y una vía para cortarlo es la comida. Y ya de mayores vamos desarrollando esta estrategia de supervivencia emocional. Me siento triste, me voy al helado. Me siento sola, me voy a las patatas fritas. Sí, es cierto que la comida segrega placer, es un placer, nos hace sentir mejor. El problema es que esto es temporal. Unas patatas fritas no van a resolver tu miedo a la soledad o que te haya dejado el novio. Vas a volver a ti, tarde o temprano, a esa soledad o a esa tristeza o a esa alegría. No tienen por qué ser solo emociones desagradables. Y no solo vas a volver a tu emoción, sino que además le añadimos la culpa por todo lo que te ha llevado a comer, que probablemente no te ha ayudado a cuidarte como a ti te gustaría. Generalmente pensamos que lo que nos va a destruir eso que estamos sintiendo, esa tristeza, esa soledad, y bueno, en ocasiones lo que nos destroza es lo que hacemos para no sentirlo. Exacto. Eso es el problema, es el círculo del hambre emocional. Entonces, nuestros adultos, nuestros cuidadores lo hicieron lo mejor que supieron, pero ahora ya nosotros nos toca aprender un poquito más sobre gestión emocional, porque al final, si aprendemos a estar con esas emociones, no tendremos que recurrir a esos parches. Y yo porque me dedico al tema de la comida, pero pueden ser 1000 tipos de parches. Yo era la reina de los parches, no importa si son compras, si es bebida, si es dependencia emocional de otras personas, ¿no? El caso es salir de ti mismo. Pues si aprendemos a través de cultivar prácticas tipo meditación, mindfulness, andar por la naturaleza, cada uno el camino que le vaya mejor, aprender a estar con eso, aprender a sostenerlo, podremos desarrollar otras estrategias que no sean la comida para sentirnos bien. Laia, porque el hambre, que
bueno, que en el origen una función fisiológica, ¿no? Que nos lleva a satisfacer la nutrición. Y tú destacas aquí que hay 7 tipos de hambre, nada menos. Eso es. Si nosotros solo comiéramos por hambre física, real, comeríamos muchas menos veces al día. Pero el fenómeno del hambre es muy complejo. Intervienen, como bien decías, 7 tipos de hambre. Además de la física, tenemos el hambre visual, el comer por los ojos, muy poderosa. También, aunque parezca mentira, existe el hambre auditiva. Sí, esto me ha llamado mucho la atención. El hambre auditiva. Sí. Por ejemplo, puedes imaginarte estando en el cine, tal vez has acabado de comer y empiezas a escuchar cómo las personas que te rodean comen palomitas y escuchas el crujir. El crujir nos encanta. Entonces a segregar ya saliva. Ya empezamos a segregar y directos a comprar nuestro bote de palomitas. Y bueno, también hay el hambre olfativa, el hambre emocional, obviamente, el hambre mental, que es el que hablábamos antes, de la mentalidad esta de las dietas, ¿no? La sobreinformación, y entre otras también. Creo que las he dicho todas. Sí, y bueno, hablas también aquí de los atracones, ¿no? De por qué los atracones no van de brócoli. Qué curioso, ¿no? Que nos atracamos. Si fueran de brócoli, mira, ni tan mal, pero suelen ser de alimentos ricos en grasa, azúcar o sal, generalmente. Normalmente van de alimentos poco saludables, muy concretos, porque, de nuevo, es cierto que los azúcares y todos los componentes que la industria alimentaria ya se encarga de incorporar para que nos creen adicción, para que nos creen una explosión de sabores y sensaciones en la boca, el órgano de placer por excelencia, y de nuevo, sí, calman ese malestar, nos dan cierta serenidad, pero nos encontramos con la culpa de no poder parar, de haberlo hecho mal, expresiones muy típicas de la mentalidad dieta, ¿no? Me he portado mal, soy mala persona porque me he pasado, y ya dices, bueno, pues ya que lo he hecho mal, de perdidos al río, y me lo como todo, y el lunes ya empiezo otra vez. Pero el lunes te encontrarás con otro factor estresante, con otra emoción desagradable, con otra mirada mala de tu vecino, y entrarás otra vez en este bucle. Entonces... Sí, además es muy curioso como la gente refiere, ¿no? Yo escucho mucho de cuando se sienten rechazados y cuánto peso le dan a lo que es la imagen corporal, ¿no? Que a lo mejor están interviniendo otros factores, a veces con la propia conducta, ¿no? Producimos que nos rechacen. Y sin embargo, pues lo atribuimos a no estoy correctamente, físicamente. Eso pesa muchísimo. De hecho, en mi caso, lo sufrí muchísimo, el miedo al rechazo, que tú, como sabes mejor que yo, esto es un miedo muy fundamental, muy primario, porque cuando vivíamos en la tribu, si nos quedábamos fuera de la tribu, si nos rechazaban, nuestro destino estaba condenado, ¿no? Ahí necesitábamos de la aceptación, y esto aún perdura, este miedo tan ancestral. En algunas personas es mucho más evidente, en otras no tanto, pero todos, en mayor o menor medida, lo tenemos. Y sí, como bien dices, es a través de la imagen que proyectamos, ya sea el físico, ya sea por nuestra manera de ser. Ay, no debería haber dicho esto. Ay, no me debería de haber comportado así. No cumplo con los cánones, con lo que debería ser, con lo que yo tengo en mi imagen mental de cómo debería ser. Esto es totalmente ser esclavos de la no aceptación. Y para mí esto fue una cruzada importante, aceptarme por lo que soy y sobre todo por lo que no soy. Bueno, es que es como algo muy importante que a menudo lo dejamos en manos ajenas. Eso es. Determinan nuestra valía, pues, los demás, los resultados que obtenemos en la vida, el éxito, y esto empieza de nuevo por uno mismo. Laia, a estas personas que nos están escuchando, que han intentado ya,
todas las famosas dietas, todos los planes, y bueno, y creen que no pueden atajar esto. ¿Qué le diríamos así como de lo básico, de lo sencillo, por dónde empezar? Uh-huh. Fundamental para mí es desaprender, limpiar el lavado de cerebro que tenemos con las dietas, con las teorías alimentarias, es decir, soltar el control de nuestra alimentación, porque si hay control, tarde o temprano siempre habrá descontrol, en forma de atracones, en forma de ansiedad, de no poder parar. Mientras sigamos restringiendo y controlando lo que comemos, mientras le demos a nuestro cuerpo cosas que no nos está pidiendo, pero según nosotras debemos, no sales de este círculo. Así que, en primer lugar, dale a tu cuerpo lo que te pide. Para que esto no sea un desastre y se nos vaya de las manos, hay una serie de hábitos de alimentación consciente que en el libro, bueno, los analizo bastante profundamente, para que tú misma, en vez de controlarte, aprendas a autorregularte, que es muy diferente, y no entres en ese comer compulsivo. Pero fundamental, así como primer paso, y sé que no es fácil, deja ya de hacer dieta, deja de controlar. El hambre no es una cuestión que podamos controlar, de hecho no podemos controlar nada, pero el hambre es supervivencia y es una batalla que la mente no puede ganar. Bueno, es importante, ¿no?, transmitir este mensaje porque creo que es muy difícil a las personas cambiar esa actitud, ¿no?, de abandonar, venga, no sigo una dieta, no sigo un estándar, y bueno, como que se creen que van a perder control y todo lo contrario, una llamada a recuperarlo. Efectivamente. A modo de resumen, tal vez les sirve así a nivel gráfico, si la alimentación consciente fuera un pájaro, el cuerpo del pájaro serían los hábitos de alimentación consciente, que son 4 básicamente. Una ala del pájaro sería la aceptación, hemos hablado de ella, y la otra ala sería la autocompasión, tratarte como tratarías a tu mejor amiga, a la persona que más quieres. Así estás preparada para volar y liberarte de esta esclavitud del hambre emocional, de la imagen y de la obsesión por el comer. Laia, para ir cerrando, quisiera que nos cuentes cómo se te puede localizar, qué tipo de seguimiento ofreces. Seguro que hay personas que te están escuchando y les gustaría poder trabajar contigo. Pues, por un lado, a través del libro, ahí puedes empezar a entrar en este mundo. Luego, a través de mi página web, hambredeamor.com, ahí comparto vídeos y textos sobre el tema. Y en Instagram también, hambre_de_amor. Bueno, si pones Hambre de Amor o Laia Solet aparecerá. También es la vía como más directa, ¿no?, de ir compartiendo cositas. Luego imparto cursos sobre alimentación, adiós al hambre emocional, presenciales, y ahora estoy creando el curso online, porque sé que no es fácil poder transmitir igual a través de la pantalla, pero claro, muchas personas que no están aquí en Barcelona o que viven fuera de España, pues me han preguntado, ¿no?, cómo podrían participar en los cursos, así que estamos ahora creando el curso online, que espero que en octubre, noviembre ya esté disponible para todos. Bueno, pues cierro con esta frase, ¿no?, que encabeza tu libro, de la Madre Teresa de Calcuta, que el hambre por el amor es más difícil de saciar que el hambre por el pan. Eso es, ella bien lo sabía. Agradecerte mucho la presencia tuya hoy aquí en Habitando el Vacío. Muchísimas gracias, Irene, gracias por vuestro programa. Un abrazo. Un abrazo. Lonesome as a dove, I feel like I ain't run my course, but I'm not alone. I know that I am sewn into the fabric
fabric of time as it weaves around. I fell in love with a postcard from where I do not know, but with that beauty so blue I hope to go. Though it is cold, I hope to warm your soul. I think that Pues continuamos con nuestra segunda entrevista a Julia Cañero. Ella es antropóloga y bueno, viene a hablarnos de todo este mundo magnífico de la crianza. Pertenece a dos asociaciones que llevan por nombre Mamateta y Petra. Bueno, dejo caer también que aquí a mi derecha tengo a Emilio, padre de su hijo, y bueno, sobre todo a los que nos siguen habitando el vacío cotidianamente, es hermano de Sole Maldonado, que es terapeuta, que trabajamos juntas. Así que, bueno, Emilio, gracias por tu presencia y siéntete libre si en algún momento quieres intervenir. Julia, muchas gracias por venir. Irene, muchas gracias a ti. Bueno, y empezábamos hablando, ¿no?, de tu experiencia profesional como antropóloga, de que también te ha llevado a reflexionar luego en este mundo ya, más experiencias como madre en primera instancia que las has vivido. Cuéntanos. Bueno, yo la verdad, primero sobre este mundo, antes de ser madre, era totalmente invisible para mí. De hecho, cuando entras empiezas a comprender a tu madre, empiezas a comprender a todas las madres que tienes alrededor, porque es verdad que es algo bastante experiencial, ¿no? Entonces, cuando fui madre, como la mayoría de las madres hoy en día, totalmente perdida, con una visión idílica de la maternidad que para nada se parece a la realidad. Y bueno, sí, durante años, ¿no? Tenía claro, mucha función y la mujer que conseguía ser madre tenía un estatus social, sí, una serie de cosas y se le atribuía a un fracaso, claro, ¿no? A la que... Claro, y además ahora mismo tenemos pocas referencias porque las familias son menos extensas, no tenemos ese referente que teníamos antes. Tenemos a nuestras madres, pero es verdad que muchas las tenemos lejos, no es lo mismo. Muchas, por ejemplo, en el tema de la lactancia, ya pertenecen a una generación de cultura del biberón donde no se ha dado el pecho. Muchas madres nunca han visto amamantar, nunca. Entonces es verdad que muchas nos sentimos bastante perdidas en todos los aspectos de la crianza. Entonces fue con el nacimiento de mi primer hijo cuando intenté hacer todas las cosas que se supone que hay que hacer y no funcionaban. Pero yo quería hacerlas porque creía que era así como había que criar a un hijo, ¿no? Creía que el bebé tenía que dormir solo en su cuna, él solito además, sin ninguna ayuda. Además, hay tantos textos que es como el manual perfecto, sí, y luego es cada caso está aquí ahora. Exactamente, además tenía que comer a tales horas, ¿no? Yo miraba por las noches, miraba el reloj, ya parece que se está despertando menos. No, eso no funciona, ¿no? Entonces vives en un constante desasosiego y en un estrés muy grande, ¿no? Entonces, encontrarte con asociaciones como el Grupo de Apoyo a la Lactancia Materna, Mamateta, de allí de Linares, para mí fue una liberación. Porque de repente te das cuenta de que hay muchas más madres que están como tú y de que hay modelos de crianza alternativos que realmente lo que te dicen es haz lo que tú necesites, lo que tú y tu criatura necesitáis. O sea, déjate llevar por tus instintos, por tus impulsos o por lo que tú quieras, ¿no? Pero no te dejes llevar por las modas ni por lo que tu cultura te está imponiendo, porque al final cada cultura tiene un modelo de crianza diferente, ¿no? Y algunos modelos de crianza no son los más adecuados para el desarrollo del bebé, que eso también hay que decirlo. Bueno, como hablábamos, ¿no?, en la anterior entrevista de las modas, estaba como aquel método de no coger al niño y ahora hemos pasado al colecho. Sí. Y los padres mismos de generaciones que han tenido a los niños un poco separados, a uno lo escuchaban llorar y no lo cogían y al otro los metió en la cama. Claro, yo creo que lo principal es que cada familia elija, pero para eso tienes que tener información. Y por ejemplo nosotras en la asociación Mamateta jamás vamos a decir a una madre... Julia, esta asociación estaba en Linares. En Linares, sí.
Jamás vamos a decir a una madre, haz colecho. Vamos a ofrecer todas las posibilidades que hay y vamos a contar nuestras experiencias, que al final es lo fundamental, ¿no? Que le ha servido a cada una, pero a cada una le servirá algo diferente. Entonces, es verdad que después los niños, los bebés, tienen sus necesidades, además son universales en todas las partes del mundo. Y cómo son satisfechas también depende mucho de la cultura. Entonces, es verdad que la infancia ¿Nos diferencia a la española algo en particular? Bueno, el modelo occidental de crianza es bastante malo para las necesidades de las criaturas. Primero porque no tenemos en cuenta, por ejemplo, el método de alimentación, que la lactancia materna es lo mejor para los bebés, ya no solo como nutrición, ¿no?, sino como muchos más factores que ayudan a su desarrollo y además al desarrollo emocional también, ¿no? Y después también el hecho de portear, de llevar al bebé encima, de esa protección, porque al fin y al cabo las criaturas son dependientes y hay que proteger esa dependencia para que en el futuro sean independientes. Sin embargo, aquí en Occidente se ha pensado que es lo contrario, que la independencia se enseña. Y entonces hemos intentado que los bebés sean independientes cuando no tienen que serlo. Fíjate, yo que en Madrid vivo en la zona de Lavapiés, donde, bueno, conviven tantas culturas diferentes, ¿no? Sí. Ves como esas mujeres que son como de otros países que nosotros llevan ahí a los bebitos ahí súper atados, claro, y siguen haciendo todas sus cosas como forma parte, no lo alejan tan pronto. Claro, nosotras, por ejemplo, siempre tenemos pues sistemas de porteo. Muchas veces, además, es simplemente seguir las necesidades. Es decir, si tu bebé va en el carro y va bien, a gusto, y tú también vas bien y a gusto, pues eso es lo que te funciona. Pero si tú llevas un bebé en un carro y el bebé está llorando sin parar y tú estás de los nervios porque tienes un bebé llorando sin parar, eso no funciona. Al final acabas con tu bebé en brazos y el carro vacío. Entonces, cada bebé es diferente, cada familia es diferente, y yo creo que hay que adaptar un poco y no ser tan obcecados, ¿no?, de tener que cumplir algo a rajatabla, ¿no? Hay que conocer las alternativas y también las necesidades que tiene la infancia, ¿no? Que yo creo que al final son las grandes olvidadas, ¿no?, la infancia. Y tenemos que... Hay, por ejemplo, una compañera de Petra, que es María José Garrido, que tiene un libro... Petra es otra asociación que son, sí, me imagino, las siglas de... de Petra, Maternidades Feministas, ¿no? Y entonces ellas luchan por una visibilización de la maternidad. Y esta asociación, Julia, ya no es Linares, como... A nivel estatal, sí. Okay. Ella es una plataforma a nivel estatal que lucha por una ampliación de los permisos parentales y además de que sean transferibles, ¿no? Pero sobre todo lo que pretende es una visibilización de la maternidad, ¿no? Que la maternidad tenga un valor político y un valor social, ¿no? Y entonces, pues, tengo compañeras en Petra que a mí me han influido mucho a nivel antropológico también. Yo, cuando estaba en Mamateta, pues allí hacemos una labor social, la verdad que es muy importante, con las madres, de acompañamiento, del madre a madre, de experiencia, pero tenemos mucho trabajo de base, mucho trabajo de calle, de acompañar, de ir a casa, de ayudar con los malos agarres en la lactancia. Y al final no nos queda tiempo, de tanto trabajo que tenemos, no nos queda tiempo para visibilizar la maternidad, o sea, para dar un paso más allá, un paso a lo político, ¿no? Entonces, es verdad que es interesante, pues, cuando yo empecé a plantearme esto, he ido a varios congresos de antropología hablando sobre maternidad, sobre crianza con apego, pero como forma de transformación social. Entonces, en esta plataforma yo he encontrado esa otra parte, ¿no? Esa parte de activismo dentro de la maternidad. Sí, de poder visibilizar, ¿no? Y que se haga como más concreto todo esto que apuntáis. Bueno, interesante todo. Me comentabas que escribías, además, ¿tienes publicaciones en artículos? Sí, tengo varios... ¿Revistas, perdón? Sí, varios artículos estoy escribiendo ahora continuamente ¿Dónde te podemos leer? En Pícara Magazine, en online. Y también, ahora ha salido una en una revista, Libertalia, una revista de filosofía, y bueno, próximamente voy a publicar también estoy continuamente escribiendo. Este último lo he escrito con una compañera, Patricia Merino, que tiene un libro que recomiendo, Maternidad, Igualdad y Fraternidad, que es importantísimo para esta forma de ver la maternidad desde una perspectiva más política, ¿no? Y es muy interesante.
Y luego, como decía antes también, ¿no? María José Garrido, el libro de etnopediatría. Y la etnopediatría es muy importante porque aprendemos cómo, lo que decía antes de las culturas, ¿no? Cómo en cada cultura hay un modelo de crianza y cómo no todos los modelos de crianza satisfacen igual las necesidades del bebé, ¿no? Y aquí, pues, con el tema de la lactancia materna, de dejar lo que hemos dicho antes, ¿no? Del famoso método civil que ha arruinado tantas vidas, ¿no? Sí. Entonces, sí. Y la lactancia, ¿no? Que ahora se promueve mucho, se visibiliza, pero durante años estaba como un poco vetado, ¿no? Sí. Era como si iba a sacar a una mujer, ¿no? Como el pecho allí tomando un café a la vez. Era como algo que es muy natural, que lo hemos hecho muy contra natura. Sí, porque al final es como la metodología más sencilla que siempre vive, ¿no? La alimentación continua. Hay unas generaciones perdidas. La generación del biberón, que realmente cuando se pasa a considerar más importante, también no había una protección de la lactancia materna, porque era como lo natural no se protege, ¿no? Entonces, realmente hubo unas campañas grandes de grandes empresas, ¿no? De sucedáneos de leche materna. Y al final, incluso los profesionales y las profesionales de la salud tenían muestras en su centro, ¿no? Y daban muestras a las madres, o sea, el dinero que mueve esto. Claro, y luego los malos consejos, porque también había una desinformación tan grande, y la sigue habiendo todavía, que pues intentamos también llegar mucho a los profesionales de la salud y a los profesionales, porque hay mucha desinformación y a veces los malos consejos a una madre pueden acabar con una lactancia. Entonces es muy importante esa información, porque la única forma exitosa de que la lactancia ¿no? de que la lactancia se lleve a cabo es la información, ¿no? Y muchas veces, o sea, no hay una madre que no tenga leche, puede haber unos problemas, que tenga unos problemas concretos, pero eso es algo muy extraño. Somos mamíferos, tenemos leche y si con una buena información, un buen asesoramiento y un buen apoyo, sobre todo, apoyo es lo que necesitamos, ¿no? Pues se puede dar el pecho hasta edades avanzadas, ¿no? Luego ya cómo la gente te mire por la calle es otro asunto que también es por eso, ¿no? Por esa falta de visibilización. Esto que comentas de las generaciones perdidas, creo que el cuerpo de la mujer durante estas últimas décadas se ha promovido mucho como una imagen muy sexual y muy alejada de la maternidad. Somos generaciones que casi como que había como que apropiarnos esto porque daba como vergüenza a una misma, ¿no? Claro, porque la sexualidad realmente, por lo menos yo considero que tanto el pecho, esta parte tan erótica para de la mí mujer. El embarazo, el parto, la lactancia son procesos sexuales de la mujer. Pero, ¿qué pasa? Mucha gente critica esto, porque vemos la sexualidad como algo simplemente... Está como un poco negado. Claro, una mujer pasamos en madre y ya es como y parece que la sexualidad ¿no? se aparca. O es el coito, no, realmente la sexualidad es algo más. Y nosotros tenemos que reapropiarnos de nuestros procesos sexuales, que son mucho más amplios, ¿no? Y la lactancia es uno de ellos. Entonces, claro, eso es muy importante, esa reapropiación del parto, por ejemplo, que ahora hay tantos problemas recientemente hay un debate con una madre de Oviedo que la policía se la llevó a rastras al hospital porque por un parto que había pasado, o sea, un embarazo que había pasado de las 42 semanas. Pues eso no puede pasar. Realmente las madres tenemos que hacernos dueñas, o sea, somos dueñas de nuestro cuerpo, somos dueñas de nuestros partos y no puede permitirse que la sociedad o que ningún sistema nos imponga cómo tenemos que desarrollar ni ese parto ni esa maternidad. O sea, debe haber una libre elección por parte de las madres. Ya hemos conseguido mucho con otros aspectos, pero es verdad que aquí todavía queda. En el tema de la maternidad parece que la lucha social y feminista todavía le queda bastante. Está lejos. Bueno, ¿no? Esta forma como de venir al mundo, de venir a la vida, que durante años también, ¿no? Se ha hecho como tan aséptica, ¿no? Que pasamos de cuando las mujeres parían como en las casas, acompañaban en la mayoría otras mujeres y en un momento dado, bueno, se cambió la postura, se desnaturalizó esto. Totalmente. Y ahora son partos intervencionistas con mucho medicamento, que realmente muchas veces lo que hacen es no favorecer el desarrollo del parto. Porque para un parto pues se necesita tranquilidad, se necesita concentrar. Yo, por ejemplo,
lo he vivido. Eso, he vivido cómo necesitaba alejarme de todo lo que había externo para que el parto evolucionase. Y notaba como cuando me olvidaba de lo de fuera, el parto iba mejor, y cuando lo de fuera era demasiado fuerte y yo me metía, ¿no? Salía de mí misma, el parto se paraba. Y eso es algo que deben tener en cuenta. Yo escuchaba un testimonio de una mujer que decía... Bueno, iba con el susto de ser primeriza, dice, pero cuando entré y vi tanta máquina, me asustó como el entorno. Sí, lo que me asustó fue el entorno, no que iba a parir. Y dejas de escucharte a ti misma. Y entonces al final el parto no es tuyo, el parto es de los que están fuera, ¿no? Entonces en manos de otro. Claro. Y así, y por eso hay un gran número de cesáreas y un gran número de partos intervenidos, ¿no? Y que realmente no es necesario, porque es algo natural, es como la lactancia también. Hay muchos problemas con la lactancia y es también por lo mismo, ¿no? Entonces, yo creo que muchas veces pues tenemos que dejarnos llevar y ahora mismo es informarnos, porque ya dejarnos llevar ya no sirve tanto. No sirve porque tenemos que desaprender. Serviría si partiésemos de cero, pero no partimos de cero. Julia, ¿qué le diría a esas madres, ¿no? Que están esperando un hijo, sí, porque se van a encontrar con esa situación de cómo pedir en ese momento lo que necesitan, que creo que está como un poco negado, cómo empujarla, ¿no? Cómo apoyarla a que puedan tener conciencia y pedir lo que están necesitando. Pues yo animo primero a acudir a los grupos de apoyo de sus localidades, porque son fundamentales, ya no solamente para el tema de la lactancia, si tienen algún problema con la lactancia te van a ayudar, pero es que el hacer tribu es importantísimo para la crianza, el compartir, el contar tus problemas, escuchar otras experiencias, el ver que no estás sola, es importantísimo. En esta sociedad individualista de hoy es importantísima la tribu. Y luego, por otro lado, en el terreno más político, yo sí veo que, por ejemplo, las madres tenemos que reclamar más derechos. Ahora mismo tenemos un permiso de maternidad de 16 semanas, que es una vergüenza, es uno de los más bajos de Europa junto con las madres maltesas, ¿no? Y sin embargo, las medidas que se toman, las madres llevamos más de 30 años, bueno, yo no, pero las madres llevan más de 30 años pidiendo un permiso de maternidad más amplio. Y sin embargo, las medidas que se toman, por ejemplo, es, pues ahora mismo, con los permisos iguales e intransferibles, es ampliar el de paternidad. Y dices, vamos a ver, es surrealista. O sea, cómo nosotras llevamos demandando esto tanto tiempo y sin embargo ahora los padres pasan a ser los hombres los padres con mayor permiso de toda Europa, permiso intransferible, y las madres con menos. Entonces, por ejemplo, a mí me parece muy interesante propuestas pues como la de Petra, ¿no? Que Petra lo que dice es que haya libertad en las familias de elegir, que haya como el resto de Europa, que además tenemos modelos, esto no viene de la nada, solo tenemos que echar una mirada a los países vecinos, pues que haya permiso, una parte de permiso intransferible para ambos y luego el resto que sea transferible para que cada familia pueda elegir. Para que pues cada familia tiene una situación, hay mujeres que quieren dar el pecho más allá de las 16 semanas, la mayoría, porque 16 semanas no cumplen ni lo que dice la Organización Mundial de la Salud de 6 meses, es que 16 semanas no llegan ni a 4 meses y es una barbaridad. Entonces veo muy importante esa reivindicación, ¿no? Y que las familias que no sean paternalistas con nuestra crianza, que las familias podamos elegir. Yo quiero dar el pecho 8 meses, pues me cojo esa parte de permiso transferible, la otra se la coge mi pareja, ya sea mi pareja hombre o mujer, o sea, da igual, pero la cuestión es que nosotros podamos decidir nuestra crianza, ¿no? Que podamos decidir cómo queremos hacerlo. Claro, porque esto que comentas aplicado a la maternidad monoparental y todo, ¿no? Tiene también sus consecuencias, claro. ¿no? Hombre, por supuesto, las familias monoparentales y monomarentales, que son la mayoría, que están compuestas por una mujer y sus criaturas. Que ahora hay tanta diversidad de modelos. Por supuesto, y hay que atender a todos esos modelos. Y no se atiende a esos modelos si una ley o un decreto solamente se ajusta a familias biparentales, porque los permisos iguales e intransferibles son tanto para el hombre, tanto para la mujer. Nos olvidamos de que hay familias que no están compuestas de esa forma. Entonces, las mujeres de familias monomarentales tendrán solo la mitad del permiso, porque no tienen una pareja. Y esto es una injusticia. Hace que haya bebés de segunda categoría, porque son bebés que van a estar la mitad de tiempo con su familia. Y eso no se puede permitir, porque estamos hablando también de un derecho de los y las bebés a ser criados en su entorno, ¿no? Que es lo que se defiende y para su salud está demostrado científicamente que es lo mejor, ¿no?
Bueno, socialmente que se defiende tanto, ¿no? La productividad, y es como enfocar y te bajas de ese carro y es tan difícil. Pues bueno, me imagino que esto tiene una implicación política, social, económica importantísima, y también a las familias pues le hará como definir, ¿no? La posibilidad de tener más hijos, menos, de cómo criarlos, intervienen. Claro, el tema tiene mucho peso. Realmente, por ejemplo, los permisos iguales intransferibles, una de sus bases es la igualdad en el empleo, la brecha salarial, acabar con la brecha salarial, pero realmente cuanto más derechos tenemos las madres, ¿no? Y las familias, cuanto más derechos tenemos, más fácil es, o sea, menos pobreza va a haber y más fácil vamos a tener el acceso al mercado laboral, porque muchas madres, con tal de superar esas 16 semanas, se deciden irse del trabajo o deciden pedirse excedencia si su trabajo se lo permite, o reducciones de jornada, porque la mayoría desean seguir criando más allá de ese tiempo. Entonces, realmente, cuando tú tienes más derechos, tienes más libertades, o sea, tienes más posibilidades de hacer lo que quieres. Entonces, yo creo que conseguir esos derechos hace que también luego podamos tener trabajos, ¿no? Y lo más importante, trabajos más estables, donde realmente yo creo que se debe, las instituciones deben garantizar que se cumplan las leyes, pero en el terreno laboral, ¿no? No tanto en la crianza, o sea, no meterse tanto en la forma como criamos, sino meterse en la forma como las empresas discriminan o como las empresas no nos están garantizando ciertos derechos para poder conciliar. Sí, y ahí me imagino también que el mundo de las mujeres que son autónomas, que no están metidas en una empresa, cuentan con un extra de dificultades. Hombre, las mujeres autónomas y las mujeres que no tienen trabajo, porque estamos hablando de que siempre hablamos de permisos, que tienes que tener un tiempo cotizado y tienes que tener un empleo. Entonces, las mujeres autónomas o las mujeres que, por ejemplo, no tienen trabajo, se ven de repente que tienen una criatura y que tienen muchas necesidades y que nadie les ayuda. Entonces, vamos, no ayudar de unos donativos, no, si es que es un derecho de las personas, ¿no? A vivir dignamente. Entonces, por ejemplo, desde Petra se defiende también que se amplíen los requisitos para acceder a esas prestaciones, ¿no? Y esa ampliación de requisitos, por ejemplo, a través también de un sistema de prestaciones, por ejemplo, por hijo a cargo, universales, que todas las madres y todas las familias puedan tener un sostén económico para poder criar. Y ya depende, independientemente de si tienes un trabajo mejor o peor, porque al final este tipo de medidas solo favorecen a quien tiene un trabajo estable, que tiene unos determinados derechos, que puede pedirse una excedencia y luego volver al trabajo como si nada. Sí, es decir, garantía. Claro, favorece a quien ya tiene esa garantía, ¿no? Ya tiene, logró. Claro, pero ¿qué pasa con el resto? Por eso hay tanta pobreza infantil, porque no se pone el punto de mira dónde tiene que ponerse, ¿no? Sí, donde está la necesidad. Claro. Bueno, también, ¿no? Desde esta perspectiva idealizada de la maternidad, de la crianza, de, bueno, qué bonito los niños, que es indudable, ¿no? Pero se deja de lado también que el esfuerzo que hay que poner para sacar, ¿no? A un niño adelante, ¿no? Yo creo que, bueno, criar un cachorro humano es como la bomba. Además no te lo cuentan. Claro. No te cuentan lo que es eso. Sí, yo creo que una de las cosas por las que hay que visibilizar la maternidad y la crianza en general, ¿no? Es que los niños y las niñas están apartados del mundo. Entonces las madres y los padres, ¿no? Nos vemos de repente que vamos de la casa al parque. Esa es nuestra vida. Y es porque están separados totalmente de la sociedad. Es decir, en otros países no pasa tanto. Y los niños y las niñas forman parte de la vida, del desarrollo de una comunidad. Y eso es muy importante. Es muy importante porque criar en solitario es muy duro, ¿eh? Mayores niños que no producen, no claro, es están producto fuera del rentable. Sistema, están fuera del sistema. Y de hecho eso se demuestra también en los horarios laborales, que no son compatibles con los horarios de las escuelas, que tenemos a niños institucionalizados, o sea, en guardería con apenas 16, 17 semanas y los tenemos a lo mejor 6 horas, o sea, una barbaridad. Y eso es porque realmente los niños y las niñas son una molestia. Son una molestia para el sistema. Sí, queremos que haya muchos. ¿Para qué? Para pagar las pensiones del futuro. No, perdona, son personas, ¿no? Tienen que estar ahí, tienen que reconocerse. Entonces, y también además que se reconozca a la infancia
pues hace que se reconozca a sus cuidadores y cuidadoras. Porque al final muchas madres no pueden soportar la crianza, y no la pueden soportar porque están totalmente aisladas y totalmente solas, ¿no? Y las madres de ahora tenemos inquietudes, es decir, no estamos hablando de volver a las maternidades, aquellas donde todo nuestro afán era ser madres y así nos desarrollábamos. No, las mujeres de ahora tenemos mucha solo una faceta. Claro, es una mujer. Es una faceta de la mujer, pero es muy importante. O sea, es muy importante si tienes hijos e hijas, ¿no? Si no las tienes, no, o sea, no es necesaria. Pero es verdad que si las tienes, pues se convierte en algo muy importante de tu vida. Pero también tienes muchas más actividades que quieres desarrollar y que quieres, pero sin embargo no hay a mí me parece surrealista que se nos obliga a elegir entre tu profesión y la crianza. O sea que algo tan duro como es, pues mi profesión es lo que yo siempre he luchado, ¿no? Lo que yo siempre he querido ser, pero es que la crianza son mi hijo y mi hija. ¿Cómo voy a hacer que su salud, su estado emocional, y simplemente porque quiero estar ahí, cómo me van a obligar a elegir entre esas cosas? Es una barbaridad. Julia, pues muchas gracias por ponerle conciencia hoy como a todo este mundo, ¿no? Como del maternaje. Si alguien que nos está escuchando quiere ponerse en contacto contigo para que le facilites más información, a través, ¿cómo puede hacerlo? Sí, bueno, yo estoy... la verdad es que no estoy mucho en las redes, pero porque políticamente, o sea, políticamente no hablo de partidos, sino de activistas. Como activista estoy muy metida en las redes ahí apoyando de mis colectivos, ¿no? Pero voy publicando alguna cosita, y en Facebook estoy como Julia Caru, y en Twitter también estoy. Y de todas maneras, pues también a través de mis artículos que iré sacando. Yo no paro de escribir todo lo que puedo. Antes escribía con mi niña en la teta y ahora pues con ella jugando por ahí mientras estoy escribiendo, pero la verdad es que... Vale. Sí. Bueno, cualquiera que no esté escuchando y quiera más información puede escribirme a mi correo pozairene@gmail.com y los pondré en contacto con Julia. Perfecto. Muchas gracias. A ti, Irene, muchas gracias. Bueno, pues antes de despedirnos, pues también nos despedimos de Emilio, que él tiene otra faceta de artista y que os recomiendo que podéis acceder a Emilio Maldonado. Lo podéis encontrar en las redes y os recomiendo que visitéis como toda su obra, que tiene tanto, bueno, de pintura y también escrito. Emilio, déjanos la referencia. ¿Dónde te pueden localizar? Bueno, pues la verdad es que yo no tengo página web, pero en Instagram como e.maldomado, Facebook también Maldomado. Ahí. Vale, bueno, pues Muchas te gracias. emplazamos a ti en otro programa, ¿eh? Claro. Y muchas gracias aquí. por acompañarnos también, darnos aquí presencia. Bueno, gracias a vosotros.